Saludo cordial para todos. Vamos a hablar de el orden establecido por Dios. La palabra orden viene del latín ordo y se refiere a la colocación de las cosas en el lugar correspondiente. El término también se refiere a la buena disposición de las cosas entre sí. El orden es un valor, una cualidad positiva en las personas. El orden debe formar parte de nuestra estructura y nuestra concepción mental de la vida y debe aplicarse en toda nuestra cotidianidad. Es algo indispensable para que la humanidad crezca y la sociedad prospere. Es factor importante para que lo logrado no se destruya y el arma poderosa para evitar que aparezca el caos. En la Biblia encontramos el mensaje salvífico de Dios para la humanidad y en ella encontré un texto muy interesante que me llamó la atención porque allí esa salvación está condicionada. Es el Salmo 50:23 que dice: El que sacrifica alabanzas me honrará, y el que ordenare o el que ordene su camino le mostraré la salvación. El condicionamiento consiste en que primero se debe ordenar la vida y después se verá la salvación. Viéndolo desde el punto de vista de Dios es apenas obvio, pero desde la práctica de las personas se ve contradictorio, porque la gente dice: Dios me protege, soy salvo, pero cada uno vive al acomodo de sus gustos, en una sociedad donde sobresale el desorden y la anarquía. Es poco o nada el interés por respetar el orden de las instituciones y sus jerarquías. No se quiere cambiar el comportamiento desordenado, pero sí se pretende exigir a Dios la salvación. Es por esto que veo muy importante reflexionar sobre el orden en una sociedad donde gran parte de su problema es la anarquía. La palabra anarquía significa sin jerarquía, sin autoridad, no gobierno, haciendo mención a la ausencia de poder público. Y jerarquía significa que hay estructuras establecidas en un orden de subordinación entre personas, animales, valores y dignidades. Jerarquía es reconocer que por encima de nosotros hay alguien al que debemos respetar y aprender a obedecer. Para el Dios del cielo, el elemento más agresivo que lo ofende es la anarquía de sus criaturas, porque se vuelven de esta forma inalcanzables para la salvación. A uno lo ayuda mucho cuando le dejan ver que el mundo no está a su medida, cuando le enseñan que uno crece sometido a otros para el bien de uno mismo. De lo contrario, vivirá irrespetando a todo el mundo y creerá que es normal. Y es que existen unas áreas de orden jerárquico básico donde nosotros funcionamos. Primero, el funcionamiento conmigo mismo, en relación a mi interior. Tenemos una condición física, mental, emocional y espiritual ligada a un orden milenariamente establecido. Y segundo, el funcionamiento social, relación como horizontal, que nos movemos en un ámbito de una familia, de una ciudad, un país, una cultura, el medio educativo y laboral, con un orden establecido que también debemos respetar. Y como tercero, un funcionamiento espiritual que sería nuestra relación vertical. Vivimos inmersos en el gran plan de Dios, que es creador, que preserva y está presente en la humanidad para salvarnos en lo que Él estableció como su orden. El orden es establecido por Dios. Él es soberano y creador. Si se es creyente, en el orden se ve el fluir de la bendición de todo y para todo. Si no se es creyente, se pierde la oportunidad de trascender en la fe, de vivir la salvación, pero igualmente lo que vive como bendición
solo lo recibe porque Dios así lo ha establecido. Toda la naturaleza está fundamentada en un orden, desde lo micro o infinitamente pequeño hasta lo macro o infinitamente grande, desde las partículas subatómicas hasta las galaxias. El universo se caracteriza por su orden. Poder entender un poco las dimensiones y el orden del universo, esto sería un camino que nos confirmaría la existencia de Dios. Porque la confesión de fe no son conceptos, sino vida orientada hacia la trascendencia en el orden establecido por Dios. Y es que en este mundo anárquico, la fe se confunde y se reduce a ideas de solo tener protección, pero poco o nada de sometimiento al Salvador. Todos quieren ser protegidos, pero pocos asumen el respaldo o el orden establecido, porque cada uno hace lo que se le da la gana. Cuando era niño vivía en el campo donde las casas eran de madera y de techo de paja. Cuando llovía con tempestad, el miedo era una cosa terrible. Para calmarnos, mis padres nos ponían a repetir el Salmo 91. El Salmo 91 es un hermoso poema de esas composiciones que han alentado la fe y la confianza de muchas generaciones. Son verdades que enriquecen la vida de quien se somete a ellas. Y precisamente es lo que dice el Salmo 91 en el versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar al abrigo del Altísimo es someterse a Él, aceptar lo que Él dice, obedecer su palabra, hacer su voluntad, respetar su orden. Esa es la condición que le permite disfrutar la vida a la sombra del Omnipotente. Desafortunadamente hay personas que no se someten a esas escrituras y las convierten como un amuleto supersticioso. Las repiten sin entender ni creer lo que dicen. En muchas familias se abre la Biblia en este salmo y según eso, para que los demonios no entren a la casa. Hay mucho miedo al mal, pero también mucha evasiva al orden establecido por Dios en su palabra. Con el tiempo pude descubrir algo muy interesante, y es que muchos temores se superan con el solo hecho de vernos inmersos en el orden establecido. Me di cuenta que claro que sí, Dios es mi protector, pero había de dar un paso más para entender que ese Dios es el Dios del orden. Que el milagro más grande no está en tener protección, sino en llegar a someterse o a someterme a su voluntad. La gente se queda corta en el único interés de vivir bajo la sombra del Omnipotente, que se ve como el hecho de que Dios lo cuida del mal y le satisface sus gustos. Pero las personas se pierden lo más importante, lo que realmente hace la diferencia, y es el hecho de estar haciendo su voluntad. De respetar al que previamente ha establecido, de estar haciendo las cosas de acuerdo a su programa, que realmente es lo que le da sentido y lo que le permite a la humanidad encontrar realización. Lo más importante no es lo que de Él se recibe, sino lo que Él es para cada uno. Hay mucha gente a la que Dios ha protegido de mucho, y sin embargo sus vidas están perdidas y sin sentido. Es como si Dios nos invitara a su casa y llegáramos ignorándolo a Él y haciendo lo que se nos antoja. Con Dios no se manejan las cosas así, al gusto de nuestro ni al gusto de nuestras necesidades que decimos tener, que en muchos casos son sentidas, no reales. Es que la sola presencia de Dios invita al orden. Dios es exigente y Dios dice, bajo mi techo solo vive el que está dispuesto a someterse a lo que he establecido. Ser salvo, por tanto, es llegar al orden de la casa de Dios
es caminar en las obras que de antemano Él preparó para que cada uno de nosotros andemos en ellas. Eso es lo que dice la Biblia en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hechura de Dios, creados en un propósito que es Cristo, para movernos en lo que Él ha establecido. Los anárquicos son los que usan los bienes para el beneficio egoísta y vivir en el desorden de sus gustos y pasiones. Ellos son capaces de usar la vida que Dios les da para destruirse, como consecuencia de vivir en el libertinaje y el desorden. Muy ingenuo, amigos, es pensar que vivo a mi manera, pero Dios está obligado a protegerme y a bendecir mi vida, aunque yo esté desordenado. Pero ¿sabe qué es lo que más se escucha decir? Es que yo no lo veo así, a mí no me parece. Esas son evasivas para no asumir ningún compromiso. Pero sí se quiere cuestionar todo, se quiere vivir a su manera, pero en la casa de otro. Son los que dicen, si las cosas fueran de esta manera, yo haría esto, yo cambiaría esto, yo ayudaría en esto, y en ese cuento se les va la vida. El desorden es el sinónimo del caos, y es allí donde Dios se hace presente para establecer el orden en el que el ser humano se puede realizar. De esa manera lo interpretó el creyente primitivo. Dejó ver que la creación entendible y significativa se da cuando Dios empieza a poner las cosas en orden. Según el texto de Génesis, en el capítulo 1, del versículo 1 al 3 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Dios empieza a poner orden y la naturaleza adquiere sentido, se hace descifrable, se vuelve productiva porque desapareció el caos. Toda persona que se somete al orden previamente constituido puede establecer relaciones válidas, tanto con Dios, llenándose de confianza y de esperanza, o también con las personas en un entorno de cooperación y apoyo en su familia. En el orden se aprende a superar los problemas de la personalidad individualista y se aprende a sobrellevar a los otros. Y es que en el orden de los individualismos nos hacemos daño, pero de ahí podemos pasar a tener sentido de comunidad y de pertenencia. En el orden nadie es todo, somos parte de un todo en el que Dios tiene sus planes para nuestra realización. Dios abre la puerta de la salvación, de la vida abundante, pero solo lo logramos si asumimos con responsabilidad el orden por donde esa salvación se hace realidad. Podemos ser buena gente, religiosos, pero si no se acepta el orden milenario de Dios, la salvación está embolatada. En este mundo posmoderno, muchos se llaman creyentes, pero cada uno vive a su capricho. A Dios se busca a la carta, al gusto de la tradición de cada uno, y la religión es la disculpa donde se esconde para decir Dios me bendice y me da lo que le pido, pero no hay compromiso de someterse a su voluntad. El mundo está lleno de santuarios como un atractivo turístico que lugares para asumir la responsabilidad en el orden de Dios. El orden establecido por Dios tiene su jerarquía con el fin de protegernos. El que acepta la jerarquía siempre se descubrirá viviendo en el orden de Dios
aunque ese orden sea el que establecen los padres en la casa, los profesores en la escuela, o establecen en la empresa, o el que establece el gobierno. Aprender a vivir entonces en el orden es tan maravilloso que en lugar de evadir la responsabilidad, aprendemos a decir: cuente conmigo, ponga todas las condiciones, diga cómo es que se debe vivir. Es así como se disfruta estar a la sombra del Omnipotente. Cuando la persona establece el orden en su interés personal, está desconociendo el de Dios que sostiene y potencializa la vida humana. Pueden ser personas muy talentosas y muy hábiles. Si no logra ordenar su vida, todo se le queda en ilusiones. Grandes empresas y solventes economías se van a quiebra por el desorden administrativo. Un conjunto musical o un grupo coral no funciona si no se respeta el orden, donde cada persona potencializa su talento. De manera que los invito a someterse al orden de Dios. Él nos llama para que en su orden y en la armonía despleguemos nuestra mejor melodía de la vida. En el orden vamos a aprender a discernir las prioridades, a delimitar los espacios, a poner cada cosa en su lugar. Así como dice el refrán: una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Es lo que no entienden las personas, que al tener, por ejemplo, dificultades en el trabajo, llegan bravos a la casa tratando mal a su familia. La pregunta es: ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Esto significa que tiene una mente desordenada, incapaz de delimitar los espacios de sus relaciones. Si algo así le pasa a alguien de los que me están escuchando hoy, le invito a poner a un lado sus orgullos, su anarquía, esa idea de tener siempre la razón, de pensar que en su vida solo manda usted y que usted hace lo que quiere. Esos son miedos que nos esclavizan o miedos a que otro nos esclavice y nos maltrate. Para evitar eso que se puede dar en los manejos de nuestra sociedad, debemos someternos a lo establecido por Dios. Acerquémonos pues a Dios y les aseguro, mis amigos, que empezamos a ordenar la forma de pensar, de comportarnos, de entender la vida en este mundo de una manera válida. Como decíamos en el Salmo 50, 23, solo el que ordena su camino verá la salvación. Y salvación también es salud física y mental, donde aprenderemos a disfrutar la vida, a entender que Dios lo ha hecho bueno todo y bueno en gran manera. De aquí en adelante, antes de decir yo me mando, pregúntese: ¿y qué he hecho para poder existir? Esto le ayudará a descubrir que alguien lo ha hecho todo. Antes de decir Dios es mi Salvador, puedo preguntarme: ¿y cómo es que debo vivir? ¿Y cómo es que debo entender la vida que Dios ha establecido? Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios perdón por todas las actitudes anárquicas y dar gracias a Dios por el orden que Él ha establecido, y de nuestra parte asumiendo la actitud de la obediencia. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por la vida que encontramos en ti, pero a la vez te pedimos perdón porque siempre hemos querido vivir a nuestros gustos y caprichos. Hemos sido anárquicos en la vida y en esto nos hemos perdido muchos espacios salvadores grandiosos. Señor, perdónanos y ayúdanos a someternos a tus propósitos. Hoy te damos gracias por el orden que tú has establecido y estamos dispuestos a obedecer. Así que, Señor, te pido por todas las personas que me escuchan, porque realmente entendemos a través de su palabra que la salvación, la vida, la salud física, mental y espiritual la encontramos a partir de someternos al orden que tú has establecido. Gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén.